Asimismo, con doctorado en la Universidad de Buenos Aires, con máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, España. Asimismo, cuenta con máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. El citado ponente es docente en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor de diversos libros en materia penal. Por favor, doctor, puede dar inicio a la clase el día de hoy. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Espero que todos estén muy bien de salud. El día de hoy vamos a hablar de diferentes temas muy importantes para la litigación oral, ¿no? Vamos a hablar de los alegatos de apertura, de los alegatos de clausura, del interrogatorio directo y también del contrainterrogatorio. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar inmediatamente porque los temas son muy amplios y tenemos poco tiempo para abarcarlos. Entonces, vamos a comenzar con el alegato de apertura. Miren, en primer lugar, creo que es muy importante indicar que cada uno tiene su forma de realizar sus alegatos, ¿no? Sus alegatos de apertura, ¿no? Lo que vamos a establecer a lo largo de esta sesión es darles algunas recomendaciones para, digamos, que los alegatos de apertura tengan cierto impacto. Recuerden ustedes que la finalidad particular del alegato de apertura es llamar la atención del juez, que el juez tenga la oportunidad de conocer nuestra teoría del caso. ¿Ok? Y efectivamente, el alegato de apertura es el momento de presentación de la teoría del caso, ¿no? En este caso, en particular, cuando uno realiza el alegato de apertura iniciando la etapa de juzgamiento, en este alegato de apertura se presenta la estrategia, ¿no? La versión de los hechos que queremos que el juzgador considere, ¿no? ¿Ok? Entonces, tiene que ser un relato persuasivo de los hechos. Tiene que tener elementos jurídicos que sirvan para sostener efectivamente el caso y también abarcar dentro de ellos el material probatorio idóneo. ¿Qué es un alegato de apertura? Es el primer alegato, como les he indicado, la primera posibilidad que tienen los litigantes para llamar la atención del juez, para indicar al juez cuál es la teoría del caso que se va a plantear a lo largo de la etapa de juzgamiento. Entonces, se requiere determinadas características en el alegato de apertura. En primer lugar, para llamar la atención a los jueces se recomienda, por ejemplo, un título al caso, ¿no? Brindar un título al caso. Por ejemplo, yo tengo un caso, en la actualidad ya estamos en juicio oral, en donde mi patrocinado como médico se le está imputando la comisión de lesiones culposas graves. ¿Ok? Han habido algunos médicos que han sido considerados peritos, médicos legistas que han sido considerados peritos, y ellos han determinado, después obviamente de la operación realizada por mi patrocinado, que se habrían producido lesiones, miren ustedes, al agraviado, ¿no? O sea, después de la operación, porque supuestamente al momento de la realización de la operación se le había diagnosticado al paciente un mal que al final cuando mi patrocinado lo opera se determina que no era el mal, sino que era otro mal. Entonces, digamos, como tema, como título de este caso, le puse todos son generales después de la guerra. Porque después miren ustedes, después de las circunstancias, después de los hechos, todos saben perfectamente qué va a ocurrir, ¿no? Los médicos decían, sí, aquí ha habido una negligencia, ha habido un error, claro, después de la operación, después de la atención, ¿no? Después de la atención médica, pues todo el mundo sabe qué podría ocurrir. Pero nadie se pone en el momento específico de los hechos. A uno de los médicos legistas que había señalado que había habido un error médico, le pregunté, por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el contrainterrogatorio, pero específicamente recuerdo haberle preguntado a este médico si es que un médico que tiene un diagnóstico no solamente realizado por un médico, sino hasta 3 médicos,
y uno de ellos incluso determinado o verificado por un examen científico, ¿no? Que era una ecografía en el lugar, en la zona, que diagnosticaba efectivamente el motivo por el que se le realizó la operación a este paciente. Y él contestó en su oportunidad de que lo que había hecho el médico cirujano, en este caso mi patrocinado, era lo correcto, porque tenía ya dos diagnósticos médicos anteriores que habían certificado el que generó la operación, y también tenía una ecografía que se le habría realizado al paciente que verificaba, ¿no? Con efectividad, entre comillas, porque nada puede ser efectivo, señalaba él, porque en medicina, la medicina no es una ciencia, decía, miren qué interesante, decía que la medicina no es una ciencia exacta como la matemática. Podrían haber errores y normalmente existen en el diagnóstico un promedio de 10% de errores, o sea, de cada 10 atenciones, miren ustedes, una podría ser errónea. Y esto era porque obviamente dependía de otros factores diagnóstico, sobre todo exámenes clínicos. En este caso hubo examen clínico que verificó el diagnóstico dos médicos anteriores, lo que generó que mi patrocinado opere al paciente. Al momento de la operación se dio cuenta de que efectivamente no correspondía al mal que había sido diagnosticado y había sido comprobado supuestamente por esa ecografía. ¿Ok? Y la fiscalía considera que allí habría una lesión culposa grave generada por mi patrocinado, que es el que operó, y por la persona que diagnosticó el ecógrafo, el que hizo el médico que realizó la ecografía al paciente, que determinó o que, digamos, confirmó el diagnóstico que le habrían realizado dos médicos anteriores. ¿Ok? Miren que en el caso del alegato de apertura le puse como nombre, todos son generales después de la guerra. ¿Y por qué? Porque cualquier médico podría decir hay un error, ¿no? Después, pero si los ponemos en el momento, en el lugar propicio de los hechos, la cosa de repente cambiaría, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ese médico hubiera estado en la atención? ¿Podría confundirse de repente diagnóstico? Y este médico señaló que sí. Tanto el diagnóstico dado como el diagnóstico verdadero tenían, miren ustedes, características similares al momento de digamos, molestias que podría tener el paciente. Y no solamente las molestias, sino también las características del mal. Ambas eran muy similares, en lugares muy similares del cuerpo, y el médico determinó, miren, eso todavía está en juicio oral, pero el médico determinó, el médico legista determinó de que es un auditor médico, dicho sea de paso, determinó que era muy probable que se pueda equivocar de diagnóstico y esto obviamente va a jugar en favor, como ustedes se pueden dar cuenta, en favor de la defensa técnica, ¿no? Ok. Y bueno, yo señalaba que todo el mundo puede ser general después de la guerra y puede determinar que ha habido un mal, que ha habido un error de manera posterior. Y esto me hace recordar un caso muy interesante que se dio en la vida real, el caso de este piloto de avión de apellido Sully en Estados Unidos. Hay una película y hay un libro relacionado a ello, yo les recomiendo que vean la película. ¿Qué ocurrió con Sully? Sully era un piloto, miren ustedes, en el aeropuerto de Nueva York, despega su avión, él está conduciendo, conduciendo el avión, ¿ok? Y lamentablemente en las turbinas del avión, en los motores del avión, se introducen unas aves. Esto genera un desperfecto y Sully en el aire tiene 200 pasajeros y Sully en el aire tiene que decidir, miren ustedes, tiene dos caminos que decidir. El primero, regresar al aeropuerto y estación y aterrizar. Y el segundo, el más extremo, miren, acuatizar en el río Hudson, en Nueva York, en un río, algo que sería increíble, algo que pondría en peligro, así es, efectivamente, Walter, buena la película, ¿no? Recomendable, ¿ah? Recomendable. ¿Ok? El hecho de acuatizar era algo increíble.
algo que un ser humano, cualquier ser humano, era difícil que pueda hacer, por más experto que sea pilotando aviones. Él pregunta al aeropuerto si puede regresar y en el aeropuerto le dicen, sí, puedes regresar, hay una pista de aterrizaje para ti. Pero él en el aire comienza a evaluar el daño y dice, así es, Walter, efectivamente. Y dice él, caramba, no puedo, voy a poder regresar. Si regreso, puedo chocar. Entonces no me va a quedar otra alternativa que acuatizar en el río Hudson. Y efectivamente, realiza miren, un acuatizaje perfecto en el río Hudson. Hace algo increíble, hace algo extraordinario. Salva 200 vidas, pero se le procesa. Se le procesa. Y en el proceso, como el mismo Walter ha señalado, en el proceso, los que estaban acusando a Sully decían de que él podría haber tomado la segunda decisión y no destruir el avión y poner en peligro a las 200 vidas, o sea, regresar al aeropuerto. Y miren, y pusieron simuladores, pilotos con simulación, o sea, pilotos que en tierra, miren, pilotaban un avión sabiendo lo que ha ocurrido y sabiendo y teniendo la posibilidad de decidir desde tierra. Pues. Entonces ellos en los simuladores tomaban la misma decisión, 2 o 3 pilotos, regresar al aeropuerto. Y eso quería ser utilizado por el acusador para demostrar que hubo un error terrible de Sully de acuatizar. Pero el abogado defensor de Sully dijo, un ratito, estos están utilizando simuladores en tierra. ¿Qué pasaría si estos pilotos los ponemos en el mismo lugar en donde estuvo Sully, donde tenía que decidir por la vida de 200 personas, con todo el estrés alrededor? Para tomar una determinación iba a ser mucho más difícil que estar en tierra. ¿No creen ustedes? Y eso fue considerado, miren ustedes, por los juzgadores. Sí, pues efectivamente, todos son generales después de la guerra, pero pónganlo a ver a uno de esos pilotos arriba en el aire. Pónganlo arriba en el aire con el estrés, con todo el temor, no solamente de chocar, sino también de generar la muerte de 200 personas atrás. Ahí sí las cosas cambian, ¿cierto? Entonces, por eso, miren ustedes, se me ocurrió señalar este tema. ¿Ah? Este tema. Todos son generales después de la guerra. Cualquiera podría decir que hay un error después de la operación, después de la evaluación médica. Ahí es fácil. Pero al momento de preguntarle al médico, por ejemplo, que realizó este examen, evaluando, miren ustedes, ni siquiera la historia clínica, porque ni siquiera la historia clínica evaluaron, sino las declaraciones de las personas que estaban involucradas en los hechos. Entonces, eso, por ejemplo, es importante considerar, ¿no? Pablo dice, otro caso de generales después de la batalla en el... Así es que también ponerse en el lugar de los hechos es una función que el abogado tiene que hacer. Recuerde, el abogado tiene que llevar a los jueces al lugar. Y una primera oportunidad es el alegato de apertura, pero recuerden que el alegato de apertura es corto. El alegato de apertura tiene que ser corto, ¿por qué? Porque se ha establecido científicamente de que una persona te puede escuchar por lo menos 7 minutos, de 5 a 7 minutos con atención. Entonces, lo que se recomienda en el alegato de apertura es que sea corto, que sea entre 5 y 7 minutos. Aprovechar la atención, efectivamente, de los jueces, que los jueces escuchen perfectamente. ¿Ok? Y sí, Pablo, la función del abogado es llevar a los jueces al lugar de los hechos. Yo hace unos años atrás tuve un caso muy interesante. Así es, efectivamente, Pablo. Tiene que ser corto, evidentemente. Llamar la atención en esos pocos minutos que uno tiene, llamar la atención a los jueces, dando, digamos, o poniendo a su conocimiento el tema o los temas más importantes. Y no divagar de repente en aspectos que no sean importantes. Hay que verificar cuáles son los más importantes, los más llamativos, los que van a generar mayor impacto en el juez y señalarlos. Tenemos poquísimo tiempo, entre 5 y 7 minutos, para llamar la atención en primer lugar del juez. Bien, una primera alternativa es establecer un tema o un título, ¿no?
¿Por qué? Porque esto genera expectativa. Nadie es general después de la guerra, o todo el mundo es general después de la guerra. Entonces, ellos van a estar atentos, los jueces esto va a generar una tensión. Los jueces van a querer escuchar el alegato para poder ver cuál es el final del alegato, a dónde apunta evidentemente el abogado también el fiscal. Recuerden que este tema lo que busca es llamar la atención al juez. Otra estrategia para llamar la atención de los jueces es la pregunta, hacernos una pregunta, ¿no? Por ejemplo, una persona podría decidir en el aire con regresar al aeropuerto cuando eso pueda generar la muerte de 200 personas. Miren ustedes, una pregunta. También esto impacta y esto también llama la atención de los jueces cuando uno hace una pregunta, porque los jueces lo que van a hacer es esperar la respuesta y van a escuchar, obviamente, o van a prestar atención para escuchar efectivamente la respuesta. Entonces, es otra estrategia que uno puede implementar al momento de realizar sus alegatos de apertura, para llamar la atención de los jueces. Lo que queremos es que los jueces nos escuchen y tenemos que utilizar las estrategias para que ellos se logren. ¿Ok? Para que ellos se logren. Como decía Pablo, tenemos nosotros que llevar a los jueces al lugar de los hechos. Hace unos años atrás les contaba, tuve un caso en donde planteé como alegato de clausura llevar a los jueces al lugar de los hechos. Se le imputaba a mi patrocinado haber robado y haber cometido un robo con subsecuente muerte a prácticamente una cuadra de su casa, a unos vecinos. ¿Ok? En Año Nuevo, fíjense ustedes. Entonces, en mis alegatos de clausura señalaba y se determinaba cuál era el aspecto temporal, ¿no? Pero no solamente el aspecto temporal, sino que también el aspecto geográfico. Miren ustedes, se determinaba que mi patrocinado había cometido hurto con subsecuente muerte junto con otras personas más. Y yo señalaba que, o robo con subsecuente muerte, perdón, y yo señalaba que no había robo con subsecuente muerte, no había ni siquiera robo. Y establecía que una persona, por ejemplo, podría robar a un vecino. Las víctimas del supuesto robo eran vecinos. Yo decía, bueno, puede ser. Una persona podría robar a una cuadra de su casa. Los hechos ocurrieron, fíjense ustedes, a una cuadra de su casa. Él estaba libando licor con algunos amigos, celebrando el año nuevo, ¿ok? Hasta que uno de su grupo se retiró, chocó con dos hermanos que empezaron a golpearlo en la amanecida de año nuevo, y los otros amigos, al ver que estaban golpeando a su compañero, fueron a ayudarlo y agredieron a esos dos hermanos. Uno de ellos, uno de las personas que estaba acompañando y libando licor con mi patrocinado, cogió una piedra, se la lanzó a la cabeza a uno de estos hermanos y causó su muerte. La fiscalía imputó robo consecuente muerte en grado de coautoría. Miren ustedes qué barbaridad. Robo con subsecuente muerte en grado de coautoría. ¿Para qué eso había ocurrido? Todos los coimputados tendrían que haber cogido la piedra y tirado la piedra en la cabeza de la víctima. Pero no, la esposa de la víctima, el hermano que también estuvo en el lugar de los hechos, identificaron a uno, específicamente a una persona que fue el que le lanzó la piedra en la cabeza. Y como ustedes bien saben, en el caso de coautoría, solamente el que se excede sería el responsable del exceso. O sea, el único que sería responsable de robo con subsecuente muerte sería el que lanzó la piedra. Si es que la fiscalía imputaba robo agravado, todos habrían sido coautores de robo agravado, excepto el que lanzó la piedra, que sería el autor de robo con subsecuente muerte, dependiendo de la teoría del caso de la fiscalía. Yo planteaba que ni siquiera robo había realizado. 1, vecinos. 2, a una cuadra de su casa. 3, año nuevo. Los hechos ocurrieron a las 7 de la mañana en un barrio populoso. Yo le decía a los jueces, señores jueces, año nuevo, barrio populoso, una serie de testigos. Presentamos 2 que declararon que lo que hubo no fue un robo, fue un conflicto, una pelea. Y que evidentemente en la pelea, pues uno se sobreexcedió, lanzó la piedra en la cabeza al otro y lo mató. Pero no hubo robo, fue una pelea.
Y miren ustedes, esto fue interesante porque los jueces ingresaron a los hechos. Ellos mismos se imaginaron en el momento y lugar de los hechos. Y señalaron y dijeron, pues tiene razón. ¿Quién roba a sus vecinos? ¿Quién roba en Año Nuevo con tantos testigos? ¿Quién roba en la puerta de su casa, a media cuadra, en la puerta de su casa? Miren ustedes. Entonces, es función del abogado defensor hacer que los jueces se ingresen al caso, que formen parte del caso y que no lo vean solamente desde afuera, ¿no? Sino que ellos también estén inmersos en el tema. Esto es importante, creo, y es una característica también interesante en los alegatos, tanto de apertura como clausura, pero sobre todo en el alegato de clausura. Recuerden ustedes. Pablo dice, muchos casos y muy raro porque siempre Fiscalía dice que la víctima tenía 500 o 1000 soles, siempre en lesiones la víctima tenía dinero muy extraño. Sí, pues en el caso Pablo, en el juicio se demostró de que la esposa decía que su esposo tenía su billetera con una cantidad de dinero que le habían pagado una noche antes. Y que al momento de los hechos, al ver su billetera, no había ninguna cantidad de dinero. Por eso la fiscalía imputó robo con subsecuente muerte. Pero esto todos lo sabemos. Incluso lo señalé en mi alegato de clausura, Pablo. Dije, señores jueces, esto pasa todos los días en diferentes comisarías y dependencias policiales en el país. Muchas veces las víctimas van y les recomiendan señalar hechos más graves, que es un acto de maldad, obviamente. No, no digas que te robó una sola persona, sino di que son dos para que sea robo grabado, porque si no, no va a haber una sanción. No, no digas, no digas que solamente mataron a tu esposo, sino di que tenía dinero y que le robaron para que le imputen robo con subsecuente muerte, cuya pena única es cadena perpetua y no homicidio calificado cuya pena mínima es 15 años. ¿Eso pasa o no pasa todos? Yo lo decía, miren ustedes en mis alegatos de clausura. Por eso les digo, es labor, es función del abogado también llevar a los jueces a esa situación, a esa circunstancia, a los hechos. Y eso es muy importante, por eso el convencimiento resulta trascendental. ¿Ok? Tema del abogado defensor, convencer a los jueces depende de... Así es, muy bien, efectivamente. Hay que buscar la estrategia. ¿Y cómo convencemos a los jueces? Pues tenemos que decir a los jueces prácticamente que ellos podrían estar en una situación similar. Los jueces tienen familia, los jueces tienen hijos, los jueces son seres humanos como nosotros, no son robots. Entonces, lo que tienen que saber los jueces es que ellos podrían estar en esas circunstancias o llevarlos a los jueces a esas circunstancias que pueden entender tal vez, porque obviamente son seres humanos y viven también en la sociedad en la que nosotros vivimos. Miren qué interesante, qué importante lo que se tiene que señalar, que es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo. Entonces, en los alegatos de apertura, comenzamos con el alegato de apertura. En el alegato de apertura lo que se tiene que hacer es dar la primera, miren ustedes, la primera, eh, digamos, eh, la primera posibilidad de dar la teoría del caso, establecer la teoría del caso, que los jueces escuchen nuestra teoría del caso. Normalmente, ¿cómo se da? Es el alegato de apertura es como contarle a los jueces un adelanto de lo que van a ver en juicio. Es como contarles el tráiler de una película, ¿no? O sea, decir a los jueces lo que los jueces van a ver durante el juicio. Señores jueces, ustedes durante el juicio, o señor juez, dependiendo si es un juez unipersonal o juzgado colegiado, como ustedes saben, lo que ustedes o usted va a ver a lo largo de este juicio oral es tal cosa, cual cosa, cual cosa. Muchas veces la parte procesal promete, señor juez, usted va a ver tal cosa a lo largo de este juicio, va a ver que el testigo tal va a señalar que nunca mi patrocinado estuvo en lugar de los hechos. Ojo, esto ya genera una promesa de lo que va a ver el juez. Entonces, una recomendación muy importante es que en el alegato de apertura solo se prometa lo que se va a cumplir.
Solo lo que estamos completamente convencidos de que se va a demostrar en juicio, lo vamos a tener que señalar. Nunca se prometa algo que no se va a cumplir. Recuerden que en este nuevo modelo procesal penal, si es que un abogado pierde credibilidad, pierde el caso. Existe una gran posibilidad de que pierda el caso si pierde credibilidad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de Nadine Heredia, no? Nadine Heredia decía de que las agendas que habían sido incautadas no eran de ella, ¿cierto? No le pertenecía, ¿no? ¿Se acuerdan? Hasta que la fiscalía ordenó que se realice una pericia grafotécnica. Se realizó la pericia grafotécnica y en la pericia grafotécnica se determinó de que efectivamente era su letra la que estaba en las agendas. Y ella tuvo que decir, perdón, bueno, eran mis agendas. El abogado tuvo que renunciar, ¿se acuerdan? Su abogado tuvo que renunciar, porque obviamente el abogado salía a decir, mi patrocinada me ha indicado que no son sus agendas. Perdió credibilidad. Y la pérdida de credibilidad en un proceso, en un juicio oral, podría ser determinante, podría generar la pérdida del caso. Por eso es muy importante no perder credibilidad en el juicio oral. ¿Ok? Y por eso es que en el alegato de apertura solamente se tiene que prometer, miren, solamente se tiene que prometer lo que se puede efectivamente cumplir. No se puede hacer promesas en vano, si no se perdería credibilidad. Entonces, comenzando, la extensión del alegato tiene que ser breve, máximo entre 7 o 5 minutos máximo. Así que hay que practicar muy bien para que ese alegato de apertura sea impactante, ¿no? Buscar cuáles son los temas que más pueden llamar la atención al juez. Solo se debe prometer lo que se va a cumplir. Recuerden ello. Yo solamente prometo lo que voy a poder cumplir efectivamente. Otra recomendación en el alegato de apertura es que se dé una ayuda audiovisual, porque como ustedes saben, una imagen vale más por 1000 palabras. Miren, yo les digo, por ejemplo, que en estos alegatos de clausura del caso que les he contado del robo con subsecuente muerte, se fueron realizados mis alegatos de clausura en el establecimiento penitenciario Lurigancho, ¿no? En el ambiente judicial. ¿Ok? Yo llevé una especie de gigantografía, ¿ok? Gigantografía en donde determinaba dónde vivían los agraviados y dónde vivían las personas que habían sido acusadas, para demostrar que entre todos el marco en el que vivían era de 3 cuadras, eran vecinos, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser muy impactante. Yo he visto casos, por ejemplo, en la fiscalía. Claro, Pablo, un croquis podría ser, un croquis, una imagen que pueda ser impactante, una fotografía. Yo he visto casos, por ejemplo, en la fiscalía, ¿no? Que ha hecho, por ejemplo, una intervención de tráfico de drogas y presenta fotografías de la intervención donde se ve toda la droga incautada. Eso genera un impacto. Por ejemplo, en un homicidio, ¿no? Presentar la fotografía de la víctima. Eso genera un impacto, ¿no? Entonces, miren, la ayuda audiovisual, las diapositivas, los croquis, fotografías, gráficos, hasta incluso videos, pueden generar un impacto grande. Yo hace unos años atrás tuve un caso, claro, un alegato de clausura. Planteé, bueno, mi teoría del caso era, yo estaba viendo un caso ya en apelación, me había presentado en el juicio de apelación, y yo planteaba de que mi patrocinado no había tenido una buena defensa en primera instancia, en el juzgamiento, ¿cierto? Y planteaba en mi apelación que definitivamente había sido mal asesorado. Y presenté un video que estaba colgado en internet, efectivamente, en donde se veía que la misma abogada perdía la paciencia con este abogado, señalaba que ya estaba a punto prácticamente de sacarlo del caso porque veía que había una ineficacia, una ineficiencia en su accionar, ¿no? No había una defensa eficaz, y ella misma lo refiere. Estoy a borde, señor abogado, de sacarlo del caso porque veo que no hay una defensa eficaz. Y no lo hizo la jueza. Y eso fue tremendamente impactante para los jueces. Miren ustedes,
en apelación, tanto así que declararon nulo justamente la sentencia y ordenaron, y también el juicio oral, y ordenaron que se realice un nuevo juicio oral. Miren ustedes. Entonces también la ayuda visual, audiovisual en algunos casos puede ser importantísima y puede ser muy recomendable. ¿Ok? Miren, otra cuestión también que es importante es anticipar las debilidades y señalarlas por uno mismo. Cuando uno ve, claro, uno puede ver en su caso que hay debilidades. Si uno ve debilidades, hay que señalarlos por nosotros. Nosotros mismos tenemos que señalar nuestras debilidades y no esperar a que la contraparte lo haga. Cuando la contraparte lo hace, genera, miren ustedes, un golpe. En cambio, cuando nosotros lo hacemos, de alguna manera evitamos de que la contraparte utilice ello en contra de nosotros y creo que es un punto muy importante que señalar. Igual puede ser una debilidad, igual puede ser una debilidad grande, pero el hecho de que nosotros mismos lo reconozcamos es un punto a favor y obviamente evitar de que la contraparte sea la primera o sea la única que cuestione ello. ¿Ok? Otra cuestión que es importante, tenemos pocos minutos para poder alegar, para poder realizar los alegatos de apertura. Tiene que haber coherencia entonces. El alegato tiene que ser claro, ¿ok? Tiene que ser claro, o sea, tiene que ser entendible por el juez, ¿ok? Tiene que ser entendible por el juez. Ya los hechos, como ustedes bien saben, en los alegatos de apertura el fiscal los indica, así que no es necesario repetir todos los hechos. Solamente los más importantes y los que generen, como les dije, un impacto en el juez, que llamen la atención del juez, ¿no? Y obviamente tiene que ser en la teoría del caso sencilla, o sea que el juez pueda entenderla perfectamente. Si el juez la puede entender, va a ser un punto a favor muy grande. Se puede también iniciar el alegato con un lema, como les recomendaba anteriormente, un lema. Comenzamos el lema porque el lema genera la llamada de atención al juez. El juez cuando escucha el lema va a querer saber por qué se está señalando el lema. O tal vez una pregunta iniciando el alegato, porque les dije que eso también llama la atención. Si hay una pregunta, el juez va a querer saber cuál va a ser la respuesta a esa pregunta. ¿Cierto? Otra recomendación que es importantísima es no utilizar algunas palabras, por ejemplo. Por ejemplo, tiene que olvidarse la palabra cliente. Por favor, esa palabra cliente es mal percibida. Se tiene que señalar, la recomendación principal es que se diga el nombre, ¿no? Si somos, por ejemplo, abogados defensores del acusado, señalar el nombre del acusado porque lo humanizamos. Lo humanizamos. Recuerden que los jueces ven a los acusados, ven a los imputados desde el frío papel, no lo conocen. Lo ven deshumanizado. Entonces lo que el abogado tiene que hacer es humanizarlo. ¿Y cómo lo humaniza? Señalándolo por su nombre. En el peor de los casos se puede decir patrocinado o defendido. Pero nunca utilicen el término cliente, porque obviamente la percepción es negativa. Lo más recomendable, el nombre. Y en el peor de los escenarios, en el peor de los casos, patrocinado o defendido. ¿Ok? Hacer un histórico preciso sin factores distractores es una muy buena posibilidad, ¿no? Es una buena estrategia, ¿no? Obviamente tiene que desarrollarse la teoría del caso en la manera en que el juez lo pueda entender. Eso es lo que se recomienda en el alegato de apertura. Otras recomendaciones es mostrar una persona objeto que genere impresión en el tribunal también. Y por ejemplo, yo he visto casos en los que la fiscalía utiliza el objeto material del delito, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de tenencia ilegal de armas, muestre el arma que ha sido incautada al sujeto activo del ilícito penal. Esto puede generar una impacto, ¿no? Un impacto importante. Miren ustedes también, hay que considerar algunos detalles importantes y también considerar que el juez se supone que no conoce el caso. A veces cometemos el error los abogados de creer que el juez conoce perfectamente el caso, pero no es así.
El juez no conoce, tenemos que entender o tenemos que poner una idea, tenemos que tener una idea de que el juez no conoce el caso. Razón por la cual el alegato tiene que ser muy ordenado, coherente, entendible y claro. ¿Ok? ¿Qué es lo que no se debe hacer en el alegato de apertura? Primero, el alegato de apertura no es un puro ejercicio de retórica o de oratoria. No, para nada, ¿no? Lo que se tiene que hacer en el alegato de apertura, como ya les he indicado, es establecer qué es lo que el juez va a ver durante todo el juicio oral, señalarle al juez qué es lo que va a ver y la teoría del caso que se plantea, qué es lo que se va a demostrar al final, hasta el final del juzgamiento. ¿Ok? En segundo lugar, el alegato de apertura no es un alegato político menos emocional. Hemos visto un caso, por ejemplo, de un expresidente donde el abogado defensor señalaba de que es un perseguido político, ¿no? O incluso hemos visto, tal vez ustedes han visto en internet, el caso de un abogado que comienza a llorar por parte de su cliente. El alegato de apertura no es un alegato político, no es emocional, es, digamos, como hemos indicado, es la primera posibilidad de señalar nuestra teoría del caso. Tenemos pocos minutos, así que tenemos que aprovecharlos, ¿no? Además, el tema emocional muchas veces a los jueces no los mueve, no los conmueve, porque han visto tantos casos en donde evidentemente se ve la gente sufrir, los familiares, las personas cercanas a la persona imputada, que bueno, a veces se vuelven un poco duros y se vuelven incrédulos sobre todo las lágrimas, ¿ah? ¿Ok? El alegato no es un ejercicio argumentativo, el alegato de apertura. No hay argumento, porque recuerden que todavía no se realiza el juicio oral, todavía no se actúa prueba. Entonces el alegato de apertura no puede ser argumentativa. Cuando, es más, he visto casos en donde la parte quiere realizar argumentos y el juez lo para y dice no, no puede hacer argumentos. ¿Cómo va a argumentar todavía si todavía no se actúa prueba? No hay actuación de prueba. Estamos hablando que el alegato de apertura se denomina así porque se realiza al inicio del juicio oral, al inicio de la etapa de juzgamiento. Entonces no se puede argumentar todavía porque todavía no se ha actuado la prueba. En cuarto lugar, el alegato de apertura no es una instancia para dar las opiniones personales. No, definitivamente. El dar las opiniones carece de sentido y el juez percibe de manera negativa al abogado o a la persona que está realizando el alegato de apertura. Las opiniones personales no tienen absolutamente nada que ver con el alegato de apertura. Como les dije, el alegato de apertura es un adelanto, prácticamente un tráiler de la película que el juez va a ver durante la etapa de juzgamiento. Y recuerden lo que les he indicado antes, los jueces no conocen el caso. No hay que considerar o creer que el juez sabe del caso, ¿no? Hay que, digamos, elaborar nuestro alegato de apertura considerando que el juez desconoce el caso, no sabe el caso, ¿ok? Estructurarlo desde este punto de vista, pensando de esa manera. Muy bien, vamos ahora a ver el interrogatorio, ¿no? El interrogatorio directo, ¿no? Agnes dice, doctor, ¿qué hacer si nos apasionamos con el caso? No hay problema. Apasionense porque eso es algo normal en el abogado, ¿cierto? El apasionarse, evidentemente, al momento de ejercer la defensa, tiene que haber pasión, sobre todo si uno confía en su cliente, en su asesorado, en su defendido, en su patrocinado. Ojo, hay que ver pues que la pasión no puede llevarnos pues a taparnos los ojos con una venda. Tenemos que elaborar una teoría del caso, un alegato de apertura que el juez pueda, miren, creernos, que el juez pueda creer, que sea creíble. Muchas veces se plantean teorías del caso que son pues tremendamente jaladas de los cabellos. Tiene que ser coherente y tiene que ser creíble por el juez. Tenemos que hacer que los jueces crean lo que estamos indicando. Agnes dice, pero si a la hora de oralizar los alegatos dramatizamos, no habría ningún inconveniente si es que se verifica del caso esa posibilidad, ¿no? Dramatizar cuando exista esa posibilidad de dramatizar. Por ejemplo, Agnes, yo me acuerdo que en algún momento
me ha tocado, por ejemplo, casos graves, por ejemplo, como, a ver, los delitos más terribles que hay en la sociedad, los delitos de violación sexual, ¿cierto? Por lo menos los más que tienen mayor reproche social, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, jueces a los que quiero convencer, y por ejemplo, he señalado en mis alegatos de apertura, Agnes, luego de haber realizado el lema, señalar, por ejemplo, señores jueces, uno de los delitos de mayor reprochabilidad que existen en el país son los de violación sexual. Uno de los delitos que en mayor medida merecen una sanción penal, un castigo para aquellas personas que lo cometen. Lo entiendo yo y lo entiende X, ¿no? Mi patrocinador, por ejemplo, ¿no? De alguna manera eso ya, digamos que de alguna manera dramatizas, Agnes, pero tú estás señalando efectivamente algo que los jueces muchas veces quieren escuchar, porque lo piensan este tipo de delito es un delito terrible, y qué mejor que uno mismo lo indique. Pero para sancionar este tipo de delitos, señores jueces, es necesario realizar la actividad probatoria y que existan medios probatorios que demuestren ello. A lo largo de este juicio oral, señores jueces, ustedes van a ver que por tal declaración, por tal pericia, por tal medio probatorio, no se va a poder determinar la responsabilidad penal de mi patrocinado, bla, 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 por ejemplo. Agnes, estás dramatizando, pero estás dramatizando en ese sentido, en el sentido de que lo que los jueces efectivamente quieren escuchar. ¿Ok? Es diferente que un abogado diga, bueno, no, los delitos contra la libertad sexual, empiece a cuestionar los delitos contra la libertad sexual. O, por ejemplo, lo que ocurre, muchas veces ocurre que comienza a cuestionar a la víctima. Eso puede ser terrible. Puede ser un terrible error cuestionar a la víctima, en la actuación de la víctima. A veces, en el alegato de apertura ni en el clausura sería correcto. Eso podría ser contraproducente. ¿Ok? Recuerden que este tema del cuestionamiento a la víctima hay que ser muy cuidadoso porque podría más bien, miren, hacer victimizarla más dentro de la etapa de juzgamiento. Hay que tener muchísimo cuidado. El cuestionamiento no puede ser directo. Si queremos cuestionar a la víctima, tenemos que hacerlo de una manera soterrada. ¿Ok? Por ejemplo, si es que estamos hablando de la víctima en alegato, indicar, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso en juicio oral donde la víctima tenía 17 años, ¿ok? Y la fiscalía pedía que se aplique la circunstancia agravante por ser menor de 18 años. Pero la víctima resulta que ha reconocido que ha estado en 2 discotecas libando licor. Entonces, no se puede atacar a la víctima señalando, no, es una persona. No, no, no. El ataque viene de manera soterrada. Señores jueces, estamos viendo que no se cumpliría la circunstancia agravante, porque mi patrocinado no podría percatarse de que esta señorita, la supuesta víctima, era menor de edad. ¿Por qué? Porque la señorita estuvo en un bar, en un lugar en el que solamente pueden ingresar personas mayores de edad. Allí la conoció. ¿Me entienden? Entonces, de alguna manera se está indicando efectivamente que la chica estaba en un lugar. No se está directamente cuestionando su accionar, sino que de manera indirecta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con cuestionar a la víctima porque eso puede ser mal visto por el juez o los jueces en el juzgamiento. Claro, eso va a depender obviamente del caso, ¿no? Agnes dice, como cuando apelamos para revocatoria de prisión preventiva. Yo supongo que te refieres a los elementos, ¿no? De convicción que se pueden determinar. Muy bien, vamos a ver. Vamos a hablar ahora del examen directo, el interrogatorio directo, ¿ok? El interrogatorio directo es aquel que nosotros hacemos a los testigos que hemos nosotros considerado como tal. Recuerden ustedes que en etapa intermedia, control de acusación,
o también en etapa de juzgamiento a través de la figura de prueba nueva e incluso de prueba excepcional o la figura del reexamen de alguna prueba que en etapa de control de acusación ha sido rechazada, se pueden incorporar estos medios probatorios e incluso se puede incorporar testigos. Por el contradictorio, al testigo, el primero que tiene que interrogarlo es el que lo ha planteado como testigo. ¿Qué se recomienda? Miren ustedes, se recomienda que las preguntas sean abiertas. Aquí, el personaje principal en el interrogatorio directo tiene que serlo el testigo. El testigo es el que tiene que dar la información. ¿Ok? Dicho sea de paso, es importantísimo determinar quiénes son los testigos. Ojo, cuando uno escoge los testigos, tienen que ser testigos que uno sepa lo que va a decir. Que uno sepa, tenga la seguridad de lo que va a poder declarar. ¿Por qué? Porque a veces se considera testigos a ciegas, ¿no? El patrocinado dice, no, doctor, póngalo como testigo a tal persona. Y va el testigo y dice una cosa completamente diferente o contradictoria a la teoría del caso. Por eso, cuando uno escoge los testigos, tiene que verificar efectivamente si va a poder establecer, lo primero, qué es lo que va a decir ese testigo. Qué importante es lo que va a decir ese testigo relacionado a la teoría del caso que plantea el abogado. Eso es importante. A ciegas, un testigo a ciegas puede ser terrible, puede destruir nuestra teoría del caso. Por eso yo particularmente nunca acepto un testigo a ciegas, porque no sé qué es lo que va a decir. ¿Ok? Bernardo dice, si soy abogado de la víctima y es cuestionada por el abogado defensor ante esto, ¿cuál sería mi adecuada estrategia? Ajá, es importante también. En el contrainterrogatorio, ¿no? Si el abogado defensor puede generar algún tipo de cuestionamiento, podría, miren ustedes, en primer lugar, plantear objeción, ¿no? Las objeciones que son, como ustedes saben, así es, como dijo Pablo, objetar. Recuerden ustedes que hay preguntas que están prohibidas y el cuestionamiento también podría generar, fíjense ustedes, algún tipo de objeción, particularmente cuando la pregunta es repetitiva, ya contestó, por ejemplo, y se insiste, ¿no? Se puede decir objeción, señor juez, pregunta ya repetida, mi patrocinado ya contestó, mi patrocinada ya contestó, ¿no? Puede ser también que sea una pregunta capciosa, eso también ocurre. ¿Cuáles son esas preguntas capciosas? Esas preguntas que quieren sorprender al declarante. Por ejemplo, cuando se hace una pregunta que el declarante nunca señaló, ¿no? Y se quiere incidir de repente en un hecho que nunca ha declarado el testigo. Es una pregunta capciosa. Pablo dice pregunta sugestiva, pero acuérdate, Pablo, que en el contrainterrogatorio sí están admitidas las preguntas sugestivas, ¿no? Las preguntas que son impertinentes, efectivamente, Pablo, esa es también otra pregunta que se puede objetar, ¿no? Que no es pertinente para el caso, no tiene ningún tipo de relación con el caso, eso también. Pero preguntas sugestivas sí se pueden realizar en el contrainterrogatorio, sí están admitidas. Las que no están admitidas, las preguntas sugestivas no están admitidas en el interrogatorio directo. En el interrogatorio directo no están permitidas las preguntas sugestivas. Las preguntas tienen que ser abiertas. Esto es importante, ¿eh? Una persona que, digamos, está interrogando a su testigo, tiene que realizarle preguntas abiertas, porque el testigo es el que tiene que responder. El testigo es el personaje principal del interrogatorio directo. Por eso están prohibidas, Pablo, en el interrogatorio directo, las preguntas sugestivas. Si hay una pregunta sugestiva en el interrogatorio directo, se puede objetar. Señor juez, objeción, la pregunta sugestiva. Estamos en un interrogatorio directo, no se puede hacer preguntas sugestivas. ¿Cuáles son las preguntas sugestivas? Las que implican un sí o un no, ¿no? Las cerradas, ¿no? También, efectivamente, como Pablo señala, la pregunta de opinión. El testigo no es para que dé su opinión. El testigo tiene que declarar lo que ha visto,
¿no? Con sus ojos, lo que ha escuchado con sus oídos, lo que ha percibido con sus sentidos. Acá el testigo no está para que opine, para que señale lo que crea conveniente o no, no. Entonces una pregunta que establezca una opinión, ¿usted qué opina, señor testigo, respecto a tal? Esa pregunta no puede ser considerada tampoco, tiene que ser objetada, porque el testigo no da su opinión, el testigo señala lo que ha percibido con sus sentidos, ¿no? Y las preguntas impertinentes que no están relacionadas al caso, también. O las que pueden, por ejemplo, cuestionar, las que pueden cuestionar, como señalaba Bernardo, las que pueden cuestionar digamos, a la parte agraviada, pueden ser consideradas también preguntas tal vez impertinentes, porque no están dirigidas obviamente a la responsabilidad del agraviado. La agraviada o el agraviado, a la agraviada o al agraviado no se le va a establecer algún tipo de responsabilidad. ¿Ah? Sí, muy bien, Pablo. Sí, hay que estar muy atento. Hay que escuchar muy bien las preguntas para efectivamente que no sean preguntas repetitivas y para que no se genere objeciones. ¿Ok? Aire dice, doctor, buenas noches. En un delito de usurpación, siendo el imputado, ¿cuál sería el fundamento principal de mi teoría del caso si solo fui contratado como ejecutor de obras sin imaginarme que el que me contrató me engañó, que eran sus terrenos? Fácil la idea. Podría aplicarse el principio de confianza, en primer lugar, que es un criterio de imputación objetiva, por ejemplo. Confié en esa persona, me contrató. ¿Quién contrata para hacer una obra en un lugar sí, que tiene acceso todavía, peor todavía, hay en un lugar que tiene acceso, quien contrata a una persona, ¿no? Para realizar una obra, un lugar que tiene completo acceso, una persona puede confiar, o también la prohibición de regreso, Aide, que está realizando un contrato de construcción, es una conducta neutral, ¿no? Estereotipada socialmente. Y recuerden que cuando hay una conducta neutral, estereotipada socialmente, definitivamente está en cuestionamiento la responsabilidad penal, a menos que exista una circunstancia ahí que determine que la persona supo, obviamente, de que esos terrenos no le pertenecían a este y que este quería realizar un acto contrario a ley. Ahí la cosa cambia, se convierte tal vez en un cómplice, ¿no? Pero mientras eso no ocurra, podría aplicarse estos criterios de imputación objetiva. Y es más, el delito de usurpación AID es un delito doloso, eminentemente doloso. No hay usurpación por culpa. Entonces, el señalar que no tenía dolo, no tenía intención, desconocía lo que estaba aconteciendo, podría dar lugar a una figura denominada error de tipo. Artículo 14, primer párrafo del Código Penal, ¿no? Error de tipo, que es un error en uno de los elementos de tipo. En este caso, que estaba realizando la obra en la propiedad o la posesión del que lo contrató. Un error de tipo. Si es invencible, la persona no se puede dar cuenta del error, no hay sanción penal. Y si es vencible, si el sujeto se puede dar cuentas o se pudo dar cuenta de su error, sería sancionado por el delito culposo si lo hubiera. El delito de usurpación es evidentemente doloso, así que tampoco habría sanción si el error de tipo es vencible. Eso sería, digamos, en primera, de acuerdo a lo que tú me indicas, lo primero que podríamos evaluar. O la aplicación de estos criterios de imputación objetiva o el error de tipo, ¿no? Sea vencible o invencible, igual no va a generar sanción penal. ¿Ok? Ahora, recordar que el error de tipo es un caso de ausencia de dolo. En un delito doloso que exista ausencia de dolo, no se va a poder castigar, ¿no? ¿Ok? Pero hay que establecer si es un error de tipo vencible o invencible. ¿Ok? Pero en este caso, sea vencible o invencible, en el delito de usurpación igual no hay sanción penal, porque no hay delito culposo de usurpación. ¿Ok? ¿Ok, Aire? A ver, anda revisando eso, el artículo 14, primer párrafo, o anda chequeando el principio de oportunidad y el principio de prohibición de regreso, ¿no? Prohibición de regreso. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del alegato de apertura? El alegato de apertura, su objetivo es generar, en primer lugar,
que los jueces crean al testigo. Ese es lo primero, que los jueces crean al testigo, que ese testimonio sea creíble. Eso creo que es una de las funciones importantes. Aide dice, doctor, pero me imputan el delito como coautor junto con el que me contrató. Lamentablemente celebré contrato de palabra. Ay, ese es el tema. Porque habría que demostrar, ojo, acá hay una cuestión interesante, Aide. Existe el contrato de palabra y es aceptado en el derecho civil. ¿Ok? Por ahí de repente la fiscalía dice, no, no podría haber contrato de palabra. Ojo, pero sí está admitido, pero hay que demostrar ahí de que efectivamente existió ese contrato de palabra. Efectivamente. Ahora, hay una cuestión, por ejemplo, que podría ser considerada, Aide. En las modalidades típicas de la usurpación, lo que se busca es que el sujeto activo quiera apropiarse del bien. Si es que, en este caso, tú fuiste la persona que contrató para la realización de una construcción, podría considerarse que no faltó ese elemento subjetivo exigido en el tipo penal de usurpación, que es el ánimo de apropiarse del bien. ¿Cómo puede ser coautor si no existe ánimo de apropiación del bien? El ánimo de apropiación del bien solamente recaería en aquella persona que te contrató. ¿No crees? El hecho de hacer un trabajo dentro de un inmueble no demuestra que hubo un ánimo de apropiación del bien. Y ese podría ser otro instrumento u otro elemento del tipo penal que se puede cuestionar en el caso que tú me planteas. Claro, me estás hablando en líneas generales y yo te estoy respondiendo también en líneas generales lo que podrías hacer. ¿Ok, Ide? Muy bien. Entonces, miren ustedes, el alegato, perdón, estamos hablando del interrogatorio directo, ¿no? Interrogatorio directo. Mire, para el interrogatorio directo es importante preparar al testigo, ¿ok? Eso no es contrario a la moral, no es contrario a la ley, para nada. Si uno está planteando, uno está presentando a su testigo, uno tiene que prepararlo. Como le vuelvo a repetir, uno solamente puede presentar, uno puede presentar, ¿no? Uno puede presentar a su testigo cuando sabe qué es lo que va a decir. ¿Ok? Jesús dice, doctor, y en la turbación de la posesión, la coautoría, bueno, en la turbación, recuerden ustedes en qué consiste la turbación. Es impedir que una persona haga ejercicio de su derecho real en determinado bien, ¿no? Entonces, ¿quiénes son coautores? Todas aquellas que impiden de que un propietario o un poseedor de un bien inmueble puedan acceder al derecho real de posesión. Porque recuerden que la usurpación es un delito que protege la posesión del bien, no la propiedad, ¿cierto? La posesión del bien. Entonces, cuando hay una turbación de la posesión, significa que se le impide al sujeto, a la víctima, al sujeto pasivo, ejercer un derecho real en determinado bien, ¿no? Se le limita, se le impide. Razón por la cual coautores serán todos aquellos que impiden de que la víctima pueda acceder a un derecho real como la posesión, por ejemplo, ¿no? ¿Ok, Jesús? Muy bien. Miren ustedes, ¿ah? Es importante cuestionar también la versión del testigo, porque el testigo puede mentir y puede equivocarse también. Hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que ver si el testigo efectivamente está convencido de lo que ha visto, de lo que ha percibido con los sentidos, de lo que ha escuchado. Ojo, hay que asegurar que el testigo dice la verdad. Hay que familiarizar al testigo con el sistema procesal penal. O sea, el testigo tiene que saber todo lo que va alrededor de él se va a generar, se va a tejer. Tiene que saber, tiene que conocer todo lo que puede estar alrededor de él. ¿Ok? Hay que escuchar el relato del testigo y seleccionar partes pertinentes de él. Verificar qué preguntas se podría establecer, ¿no? Que sean importantes, que sean pertinentes. ¿Ok? Practicar con el testigo las preguntas y respuestas es muy importante. Las preguntas que les podrían hacer en contrainterrogatorio, ¿no? Entonces, eso también es importante.
¿Qué preguntas le podría hacer la contraparte al testigo? Recuerden también que ya en este sistema, nuevo sistema procesal penal, bueno, nuevo, no tan nuevo, ¿no? Pero bueno, en Lima por lo menos sí, las partes son las que determinan la orden de los testigos y los testimonios. Así que también estratégicamente se puede establecer qué testigo puede comenzar y qué testigo puede terminar. Lo recomendable, los testigos más importantes tienen que estar al inicio y al final, porque son las partes en el proceso que más recuerdan los jueces. Al comienzo del juicio y al final del juicio. ¿Ok? Muy bien. Pablo dice, hay que verificar si no tiene antecedentes judiciales, policiales o penales. Puede ser un instrumento importante, porque podría su testimonial ser cuestionada. Por ejemplo, Pablo, si esta persona ha sido condenada por delito contra la fe pública, su declaración, eso es en el contrainterrogatorio, obviamente, esa declaración, por ejemplo, va a perder credibilidad. Eso se hace en el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio lo que se busca, el objetivo del contrainterrogatorio, o sea, realizar el interrogatorio al testigo de la contraparte, es el contrainterrogatorio, es efectivamente buscar que la declaración de ese testigo no sea aceptada por el juez, sea cuestionada, no genere duda en el juez. ¿Ok? Entonces, eso, miren ustedes, eso es importante realizar ya en el contrainterrogatorio. Vamos a hablar ahora del contrainterrogatorio, contraexamen, que es el interrogatorio que realiza la contraparte, ¿no? Al testigo de la contraparte. ¿Ok? ¿Qué se recomienda en el contrainterrogatorio? Se recomienda desacreditar el testimonio, tal como hemos efectivamente, como Pablo lo está indicando, ¿no? Desacreditar al testigo, o sea, que el testigo no sea digno de crédito por parte de los jueces. Y si se puede, ojo, si se puede obtener el testimonio favorable de ese testigo. Cosa que va a ser difícil, pero hay muchas veces se da, ¿no? Ya les he contado ese contraexamen que hice con ese perito. Hace unos años atrás hice un contraexamen también a una perito psicóloga forense. En el contraexamen que le hice, ella, miren ustedes, señaló que lo que hacía ella era hacer justicia. Miren ustedes, miren ustedes, que ella buscaba hacer justicia con su pericia. ¿Eso hacen los peritos? Definitivamente no. La fiscal ya no la utilizó como, para el juicio ya no utilizó como medio probatorio, porque sabía que el juicio ya iba a estar cuestionadísima, desacreditadísima. Porque si un perito dice que está haciendo justicia, demuestra que no es imparcial. Recuerden que el perito tiene que ser imparcial, tiene que ser neutral. El perito al momento de declarar tiene que estar relacionada a su declaración, su declaración tiene que estar relacionada, miren ustedes, a su ciencia, arte, conocimiento específico, de manera completamente neutral, de manera completamente imparcial. Si se demuestra cierto grado de parcialidad o parcialización, ese perito ya no va a poder, igual el testigo ya queda desacreditado o podría ser desacreditado. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bernardo dice, doctor, en un escenario donde el fiscal presenta un testigo y se procede con el interrogatorio directo, en ese mismo momento yo quiero desacreditar al mencionado. Ahí en esa audiencia hago el contrainterrogatorio mismo, sí. Sí. Luego de que el fiscal realiza el interrogatorio directo, luego sigue el contrainterrogatorio realizado por la parte contraria, ¿no? Ahí sí se puede realizar. Y ahí se recomienda, Bernardo, en el contraexamen, en el contrainterrogatorio, se recomiendan realizarse preguntas sugestivas que generen como respuesta un sí o un no. ¿Por qué? Porque evita de que el testigo pueda referirse, pueda, digamos, corregirse, ¿no?
Cuando la pregunta es por un sí o un no, por ejemplo, en este caso que le estaba contando al médico legista, le pregunté al médico legista que había hecho su evaluación, si había utilizado para su examen, para su certificado médico legal, la historia clínica del paciente. Y él me decía, no, me ponía, miren ustedes, otras respuestas. La pregunta es clara, señor doctor, médico legista. ¿Utilizó o no utilizó? ¿Sí o no? La historia clínica del paciente. Y fíjense ustedes, al final tuvo que decir que no. ¿Ok? Esas preguntas sugestivas pueden ser muy importantes. Un médico legista, por ejemplo, que está realizando una evaluación, esa evaluación puede ser seria, en este caso que les estoy contando de negligencia médica, si no ha evaluado la historia clínica, se pone en cuestionamiento. Entonces, Bernardo, es recomendable en el contrainterrogatorio realizar preguntas sugestivas. Pablo dice, pero el perito es el único testigo que puede dar opinión, sí, porque obviamente, pero esa opinión, Pablo, tiene que estar basada a su conocimiento, no puede ser cualquier opinión, ¿no? General, tiene que estar basada a su conocimiento y, bueno, sobre todo a su especialidad en particular. Y recuerden algo que es importante, el perito, el perito, el perito es un experto. Yo una vez pregunté, miren ustedes, a una perito cuál era su especialización en el examen que dio y me dijo que no tenía ninguna especialización, solo un curso jurídico. Era una perito psicólogo forense y me señaló que su especialización era un curso para abogados. Entonces, ¿de qué perito estamos hablando? El perito es una persona especialista, una persona experta en determinada ciencia, arte, oficio. Tiene que ser un especialista, ¿no? No puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera. Entonces, eso también hay que entender. Y al momento de desacreditar a un perito, también señalar eso. ¿Cuál es su experticia? ¿Cuál es su experiencia? ¿No? Si ha tenido de repente con anterioridad algún proceso, ha tenido algún problema relacionado a su función, porque esto puede poner en cuestionamiento efectivamente el testimonio o la declaración de este perito. ¿Ok? Pablo dice, contrainterrogatorio, preguntas directas, efectivas. Eso es lo que se recomienda, Pablo. Se realicen preguntas cerradas para que la respuesta sea sí o no, porque estas preguntas son difíciles. Si son sí o no, difíciles efectivamente de fundamentar, corregir. Muchas veces nosotros mismos, cuando nos hacen una pregunta para responder sí o no, nos hace difícil contestarla, porque queremos siempre fundamentarla. Un sí, un no, muchas veces no basta. Por eso se recomienda en este tipo de contraexámenes, en el contraexamen, las preguntas cerradas, ¿no? Las preguntas sugestivas, que den como respuesta un sí o un no. ¿Ok? Ya nos dijeron de ver un peritaje científico y procedimental con técnicas científicas. Claro, mira, puede haber un peritaje, cualquier peritaje científico, pero hay que reconocer también de que existe la posibilidad de cuestionar. Ninguna pericia es intocable, incuestionable, ninguna, ninguna. Hace unos meses tuve un caso en donde la perito era una trabajadora social, hizo un informe social supuestamente de una víctima, y reconoció en el contrainterrogatorio que su informe lo hizo en su despacho. Díganme ustedes, un informe social en el despacho de la propia trabajadora social, ¿eso tiene un valor probatorio? ¿Ah? ¿No se supone que la trabajadora social tiene que hacer el informe social en el contexto de la víctima? Reconoció, miren ustedes otra cosa que fue cuestionable, reconoció que se basó su informe en la declaración de la madre de la víctima, de la supuesta víctima. Y lo peor, que en esa declaración de la madre, en ese examen que ella estaba realizando, en su informe que estaba realizando, también estaba presente la abogada, miren ustedes, del Centro de Emergencia Mujer. Imagínense. Esa pericia no tiene valor, no sirve, no sirve. ¿Se dan cuenta? No toda pericia es incuestionable.
Incluso hay pericias que pueden favorecernos. Yo les digo, por ejemplo, miren, por ejemplo, he visto casos en donde el reconocimiento médico legal señala que hay lesiones extragenitales o paragenitales. Y por eso, en muchos casos, imputan violación sexual. Yo he tenido hasta 2 casos en donde he cuestionado esa posibilidad, porque hay lesiones extragenitales y paragenitales que no tienen relación con la violación sexual. Por ejemplo, lesiones extragenitales, ¿qué son? En cualquier parte del cuerpo. Lesiones paragenitales, de la cintura para abajo. Y muchas personas dicen, extragenitales, genitales, entonces, paragenitales, alrededor de los genitales. Falso. ¿Cuáles son las lesiones extragenitales que podrían tener vinculación con la violación sexual? Por ejemplo, las que se generan en las muñecas, cuando el sujeto activo coge a la víctima para que no ponga resistencia y la lesione, ¿no? Por ejemplo, entre las piernas, por ejemplo. ¿Ok? Pero yo he tenido un caso en donde la víctima tenía lesiones que su pareja había reconocido que la había golpeado con un cable de computadora en la espalda y se determina en el certificado médico legal lesiones extragenitales. Y la fiscalía dijo, caramba, violación sexual, extragenitales, cuando las lesiones extragenitales son en toda parte del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo. O una chica que se le había golpeado su rodilla, se había caído, dice su hermana, cuando la querían llevar al baño estaba mareada, y cuando voy con mi patrocinado para que declare, la policía a cargo de la investigación me dice, doctor, pero acá está demostrada la violación sexual. ¿Cómo? He visto todo el caso y no veo ningún tipo de demostración de violación sexual. Sí, mire el certificado médico legal, dice lesiones extragenitales. Un golpe en la rodilla. Miren ustedes. Sí puede, miren ustedes, a ver, sí puede. También Pablo pues se cuestiona la firma y sello. ¡Ojo! La fecha, hora. Esto también es increíble. Yo tuve un caso donde una señora me dijo, doctor, yo golpeo a mi marido, a mi ex marido, ¿por qué? Porque se burló de mí, le golpeé, lo agredí, fui a su trabajo y le agredí delante de sus trabajadores. Y él le denuncia. Pero cuando reviso el reconocimiento médico legal, veo que el reconocimiento médico legal tiene como fecha y hora, mejor dicho, la fecha, el mismo fecha de los hechos, pero la hora señalaba 3 de la tarde. Y los hechos relatados por la víctima eran a las 5 de la tarde. Imposible. ¿Qué habría pasado ahí? Error. Al momento de tipear la hora. Pero eso fue, miren ustedes, un instrumento para fundamentar y señalar que nunca se ocurrieron los hechos y la absolvieron. Miren ustedes, basado en ese error. ¿Ok? Entonces, no hay una pericia que sea incuestionable. Se puede cuestionar. Y hay algunas que no necesitan ser cuestionadas. Yo, por ejemplo, tuve un caso hace unos años atrás donde una chica había señalado que su tío la había violado sexualmente. Ella declara, hace 3 días mi tío me violó. Se le hace el examen médico legal y se determina que tiene lesiones antiguas. Y de acuerdo al Instituto de Medicina Legal, al protocolo del Instituto de Medicina Legal, lesiones antiguas son con antigüedad de 12 días a más. Miren, con ese certificado médico legal, la fiscalía decía, con esto se demuestra que hay violación sexual. Pero yo, como abogado del imputado, decía, más bien con este certificado médico legal se demuestra que nunca hubo violación sexual. Porque la chica dijo, hace 3 días he sido violada. He tenido actividad sexual con mi tío contra mi voluntad hace 3 días. Sin embargo, el reconocimiento médico legal señala que tenía lesiones antiguas, o sea, de 12 días a más. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, eso también, miren ustedes, son factores interesantes que hay que considerar, ¿no? Es interesante que considerar, pero ojo, recuerden que una pericia no demuestra, verifica o determina específicamente lo ocurrido. Lo ocurrido se establece con diferentes pruebas, ¿no? La pericia lo que va a determinar es una circunstancia especial, específica. Hace unos años atrás, un patrocinado mío fue procesado por feminicidio. La fiscalía le acusó pidiendo cadena perpetua para él.
Dentro de su teoría del caso es que tenía la víctima diferentes lesiones en diferentes partes del cuerpo. ¿Saben qué pasó? Miren qué interesante. Las lesiones eran perimortem, o sea, generadas por la muerte. Ustedes saben que cuando una persona muere, ya la sangre no circula, ¿no? Y como no circula, se generan lesiones en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Características. Esas lesiones, decía el fiscal, ninguna lesión, el protocolo de necropsia no señalaba ninguna lesión ante mortem, ninguna. Decía que mi patrocinado la había estrangulado, pero no había ninguna lesión en el cuello. Se determinó al final del juicio de que la víctima habría muerto, había tenido una muerte natural, una asfixia mecánica generada por un mal pulmonar. Fíjense ustedes, una pulmonía le dio terrible. No hay. La pericia nunca dijo, esta persona la mató de esta manera. La pericia solamente señalaba, esta es la causa de muerte. ¿Quién interpreta? El operador jurídico, el abogado, es el que interpreta qué ocurrió. Eso ténganlo muy en cuenta cuando cuestionen, obviamente, una pericia. ¿Ok? Pablo dice, un médico forense fue cuestionado por no llevar su medida patrón en un caso de homicidio. Miren, recuerden el caso ahí, Pablo, recuerden el caso de O.J. Simpson. Se cuestionó cómo se recogió la evidencia. ¿Se acuerdan el caso de O.J. Simpson? Él fue imputado por haber supuestamente matado a su esposa y al acompañante de su esposa. En el lugar de los hechos se encontraron guantes con sangre. Los peritos recogieron estos guantes para hacerles exámenes de ADN para determinar que pertenecían al asesino. Establecieron que el ADN de O.J. Simpson era compatible con los encontrados en el guante y la sangre compatible con el de su esposa. Y esa era la prueba de repente que la fiscalía quería para demostrar que O.J. Simpson mató a su esposa y al acompañante de su esposa, pero los abogados de O.J. Simpson cuestionaron, porque al momento del recojo de evidencias, los que recogieron las evidencias señalaron que no habían utilizado guantes nuevos, sino guantes usados. Y lo que se determinó es que esas pruebas de ADN no podrían ser incorporadas al juicio. ¿Por qué? Porque al no utilizarse guantes nuevos, podrían haber estado contaminadas esas muestras. Miren ustedes. Miren ustedes. Así que desde ese momento, el caso de Simpson adelante, en el estado de California, cuando se recopilan evidencias, se realizan con guantes nuevos. ¿Ok? Muy bien. Bien, les dije efectivamente en qué consistía el contrainterrogatorio. Importante, por ejemplo, algunos aspectos. Es importante, por ejemplo, se recomienda generar o lograr respuestas afirmativas del testigo, seleccionar un buen punto para comenzar, y lo que se recomienda es dejar al final una respuesta ganadora, una respuesta que sea contundente y cerrarla, porque el juez se va a acordar mucho de esta última pregunta. ¿Ok? Se debe de realizar preguntas sabiendo cuáles son las respuestas. Ojo, en el contrainterrogatorio. O sea, sabiendo cómo es que va a responder el testigo. ¿Ok? Y preguntar solo lo necesario. A veces queremos preguntar cuando no es necesario. No el que más pregunta gana. A veces, preguntando menos se gana. Por ejemplo, si ya declaró algo el testigo y esa respuesta te conviene, ¿para qué tú en el contrainterrogatorio le vas a preguntar algo similar? Podría corregir su respuesta anterior, ¿no crees? ¿Ok? Y se recomienda la realización solo de preguntas sugestivas. Vamos ahora a hablar ya, para finalizar, el alegato de clausura o los alegatos de clausura. ¿Ya? ¿Cuáles son los alegatos de clausura? Son los que se realizan al final de la etapa de juzgamiento. Estos sí son argumentativos. Tienen que tener, estos sí son argumentativos. ¿Por qué son argumentativos? Porque ya se actuó la prueba. Estamos hablando de un alegato al finalizar el proceso, al finalizar la actuación de prueba, la valoración de la prueba. Pues aquí
sí es importante considerar que los medios probatorios, qué es lo que han generado, qué han demostrado, qué conclusiones se han sacado. ¿Ok? El objetivo principal es convencer a los jueces, como hemos indicado, de que ha sido acreditado lo que hemos señalado nosotros en el alegato de apertura, que se ha acreditado nuestra teoría del caso. ¿Ok? Argumentar en torno a las proposiciones fácticas nuestras que resultan legalmente válidas y también justas. Las recomendaciones que se pueden dar en el alegato de clausura es, en primer lugar, que el alegato de clausura tiene que ser claro y tiene que ser directo. Ojo, va a demorar un poquito más tal vez que el alegato de apertura, pero tiene que ser claro, tiene que ser directo, tiene que ir directamente al grano. Segundo, tiene que haber coherencia lógica entre lo actuado, la valoración que se da a cada medio probatorio. Tercero, es importante captar la atención del juez. Por eso los puntos tienen que ser específicos, tienen que ser claros, tienen que ser directos. ¿Ok? ¿Ok? Se tiene que determinar teniendo en consideración un orden. Si hay varios delitos imputados, la recomendación es que los alegatos comiencen por delito. Miren ustedes, separados por delito. ¿Ok? Si estamos hablando de diferentes hechos, lo recomendable es un orden cronológico de los hechos. ¿Ok? Y también es importante señalar los supuestos jurídicos sustanciales o procedimentales que se van a utilizar en el fundamento, ¿no? Digamos, en el alegato final. Por ejemplo, una figura eximente. Por ejemplo, la legítima defensa, ¿no? La aplicación de legítima defensa, dónde está ubicada y cuáles son sus características, pero esas características relacionadas al caso en particular. ¿Ok? Miren, ¿qué pasa con el alegato de clausura? En particular, se hace referencia a la teoría del caso, tal vez una breve descripción de los hechos, ¿no? Breve descripción los hechos que consideramos más saltantes. Se puede también en el alegato de clausura repasar la prueba que se ha actuado, prueba por prueba, ¿ok? Centrándonos en el aspecto principal o aspectos fundamentales que queremos nosotros demostrar, de forma cronológica, agrupar la prueba que tiende a demostrar cada una de nuestras proposiciones fácticas, de nuestras posturas. ¿Ok? Y nosotros, de acuerdo a esas pruebas, podemos realizar deducciones, podemos emitir conclusiones respecto a la prueba. ¿Qué es lo que ha demostrado? ¿Qué es lo que aporta la prueba? El reconocimiento médico legal, por ejemplo, en el caso que les he contado hace unos instantes, el reconocimiento médico legal realizado a la víctima determina que hay lesiones antiguas. Eso significa que no puede este certificado médico legal demostrar de que mi patrocinado habría violado a la víctima, porque la víctima ha señalado que ha sido violada 3 días antes. Y el reconocimiento médico legal descarta de plano esa posibilidad, señalando que ella habría tenido sexo la última vez por lo menos 12 días antes. ¿Se dan cuenta? Se tiene que refutar al adversario, solicitar al juez que llegue a una conclusión distinta a la que ha formulado la contraparte. ¿Ok? Argumentar en función de la credibilidad de los testigos que han rendido su testimonio en juicio. Por ejemplo, en el caso que yo les he indicado del médico legista, el médico legista lanzó una conclusión importantísima respecto a la responsabilidad de mi patrocinado, que fue el que operó al paciente. Señaló que la persona que había operado había actuado conforme a la ley, que correctamente había actuado. ¿Por qué? Porque habían 2 diagnósticos anteriores y un examen ecográfico que miren, fortalecía el diagnóstico. Eso lo voy a utilizar yo en mis alegatos de clausura de todas maneras. De todas maneras. Y lo peor es que, o lo mejor,
que esto fue una contestación a una pregunta realizada por la juez de juzgamiento, por la juez unipersonal. Miren, ¿ok? Miren, entonces vemos nosotros que en estos alegatos las conclusiones son muy, pero muy importantes, ¿no? Ajá, Pablo dice, doctor, olvidó la pretensión en la acto de apertura. Claro, claro, eso es de cajón, ¿no? Pablo, ¿qué pretensión se busca? De repente, si estamos hablando del abogado defensor del acusado, de repente lo que busca es la absolución, ¿cierto? Y bueno, obviamente que si hay absolución, si pidió absolución, podría ser también el pedido de que la reparación civil no se pueda dar, ¿no? O tal vez sea la disminución también de la pena, ¿no? Y eso depende evidentemente de la estructura, de la estrategia del caso, Pablo, va a depender de ello, ¿no? Si es el actor civil, lo que va a buscar es la reparación civil, sobre todo la reparación civil, ¿cierto? Y la fiscalía, obviamente, si está acusando, lo que va a buscar es la aplicación de la sanción penal y también de la reparación civil. O sea, va a depender de, digamos, cada parte procesal y su interés, el interés que tenga cada parte procesal en el juicio, ¿no? De eso va a depender evidentemente la pretensión. Miren ustedes, el Código Procesal Penal establece cuál es el orden de los alegatos de clausura. Por ejemplo, el artículo 387 al 391 establece cuál va a ser el orden. Comienzan los alegatos el fiscal. El fiscal realiza sus alegatos finales, ¿ok? Luego del fiscal, el actor civil realizará los alegatos orales, ¿no? El actor civil, ¿no? Luego, el abogado del tercero civilmente responsable, si es que existe un tercero civilmente responsable en el proceso. Luego, el abogado defensor del acusado realiza los alegatos de clausura, ¿cierto? Y al final, miren ustedes, siempre que lo considere también conveniente el acusado, se puede realizar la autodefensa de este. O sea, el acusado puede dar sus últimas palabras. El acusado es el que tiene que dar las últimas palabras. Recomendación: es bastante recomendable que el propio acusado realice su autodefensa. Yo tuve un caso, miren qué interesante, un caso en donde prácticamente realicé mis alegatos de clausura y bueno, ya le había preparado a mi patrocinado para que señale su autodefensa en breves frases. No iba a demorar más de un minuto para hablar. Ya estaba preparado, ya sabía qué decir. Y justo el director de debates le dice, a ver, señor acusado, usted va a señalar su autodefensa, quiere decir algo a su favor. Y él dijo, no, no voy a decir nada. Uy, yo lo miré y le dije, ¿qué pasó? Terminó el proceso, terminó el juicio, la audiencia, salimos. Yo le digo, ¿qué pasó? Si ya tú sabías qué es lo que ibas a decir, ¿no? ¿Qué pasó? Y me dijo, doctor, me dio pánico, me dio miedo y tuve miedo de malograrla. Dije, eso también puede ocurrir. Otra cuestión también, ya para finalizar. Si nosotros planteamos testigos o presentamos testigos, hay que tener cuidado, hay que verificar la inteligencia del testigo, cuál es el nivel cultural del testigo. Eso lo aprendí yo a la mala. Porque una vez presenté un par de testigos en juicio y un testigo contestó perfectamente, el segundo testigo le costó mucho por su poca capacidad para poder expresarse, su poca capacidad intelectual y cultural. Esta persona no tenía más de 100 palabras en el vocabulario. El juez le preguntó, miren ustedes, le preguntó dónde trabajaba y no podía contestar porque no fue una pregunta que hayamos conversado, que hayamos señalado. Generó muchísimas dudas para él contestar. ¿Ok? Felizmente, en las preguntas que nosotros consideramos que era importante, las respondió. Pero esto me enseñó una lección de que hay que ver el nivel cultural de nuestros testigos. Hay que evaluar el nivel cultural del testigo, el nivel intelectual del testigo es muy importante. A mí me ha pasado, por ejemplo, que he tenido un caso, ya con esto ya sí termino.
Y bueno, y cualquier pregunta que ustedes quieran hacer están libres de hacerlo, claro. Pero tuve un caso, miren qué increíble, ¿eh? Donde voy a hablar con mi testigo para ver si va a declarar o no en juicio. Era acusado, ya era acusado, para ver si es que se, digamos, se mantenía silente o se declaraba. Me doy cuenta que su nivel cultural era bajísimo. Y dije, no, mira, tú no vas a declarar, porque tú ni digamos, va a haber alguna pregunta que la fiscalía te puede agarrar. Así que mejor no declares, mantente en silencio. En juicio oral, le comienzan a hacer preguntas y yo le digo, señor director de debates, he conversado con mi patrocinado, no va a declarar, va a mantenerse en silencio. Ya está bien, doctor. Empezaron a hacer las preguntas respecto a sus datos personales, ¿no? Sus generales de ley, y luego empezaban a entrar a preguntas ya de los hechos. Y yo corto nuevamente, le digo, señor juez, yo he conversado con el patrocinado, se va a mantener en silencio, su derecho a la no autoincriminación, se va a acoger a su derecho a la no autoincriminación. Y el director de debates me dijo, sí, doctor, pero usted sabe que eso es espontáneo. ¿Quién sabe? De repente cambia de versión o cambia de posición su patrocinado. Y le comenzaron a hacer preguntas, y pese a que yo le dije que no conteste ninguna, ya le había indicado, ya le había preparado para ello, comenzó a declarar todo. Y declaró. Terrible. Obviamente, por obvias razones, ese mismo día presenté mi escrito señalando que estaba, ves Agnes, sí, en ese momento presenté mi escrito indicando que me estaba apartando de la defensa de él. Que hablé con su familia y le dije, bueno, consíganse otro abogado porque ya perdí credibilidad. O sea, ya me vio, ¿cómo me va a ver los jueces? ¿Cómo me van a ver? ¿Cierto? Entonces eso puede pasar, pues hay que tener muchísimo cuidado también con eso. Pero hay personas que tienen pues una capacidad intelectual muy baja. Este joven tenía una capacidad intelectual bajísima. Yo le, mira, no vas a hablar, no voy a hablar, doctor, no voy a hablar. Mira, no vas a declarar, no voy a declarar. Ojo, mira, varias veces le dije a su familia, no va a declarar. Incluso en la propia diligencia 2 veces corté para que él me escuche y diga, no voy a declarar. Y siguió a declarar. Terrible, terrible. Bueno, esas cosas pueden suceder. Muy bien. Bueno, hemos visto varios temas, claro, muy rápidamente, son temas muy amplios, ¿no? Muy amplios, pero creo que rápidamente hemos visto varios de estos temitas, así que espero que haya sido productiva esta sesión, la sesión del día de hoy. Si de todas maneras, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar, me la hacen saber para poder contestarlas. Ok, siempre dejo un espacio para que puedan hacer las preguntas que ustedes crean conveniente, ¿ya? Siempre dejo un espacio para ello. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Entonces creo que no hay ninguna pregunta. Gracias a cada uno. Ahí está Pablo. Adelante, Pablo. Te escuchamos. Adelante, Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Excelente ponencia, muy didáctica. Siempre es bueno hacer jurisprudencia. Siempre es bueno compartir. Y un casito, a ver, un perito. Era un caso de violación, ¿no? Y tocamientos. Entonces se le pregunta al perito. Ya había dado su manifestación el menor de edad, que tenía 8 años. Y se le pregunta, doctor perito, dígame, usted en su amplio estudio, en su opinión, ¿desde qué edad un ser humano puede mentir? Y el perito, suerte que contesta, un ser humano puede mentir desde los 4 años. Entonces conteste sí o no. ¿Un menor de edad de 8 años está en capacidad de mentir? ¿Sí o no? Tuvo que contestar sí, porque ya había dicho el primer sí. Claro. Y eso dejó la duda. Y la duda pues nos apoya, ¿no? Nos favorece. Ahora, un caso también parecido de un testigo, pero este testigo no solamente tenía antecedentes, ¿no? Sino también había tenido unos casitos, pues, ¿no? De
donde se había demostrado que era dudosa su declaración, iba a ser dudosa. Entonces, lo malo que era de nosotros, pues, ¿no? Era de nosotros el testigo. Entonces, se le dijo, ¿no? Que antes de decirle la pregunta, nosotros vamos a aclarar. El testigo dijo, yo estoy acá, he tenido tal vez algunos problemas, ¿no? Pero yo estoy acá para decir la verdad, porque he sido testigo, he observado y estoy acá para hablar de este caso. Entonces se adelantó, ¿no? A la contraparte, que ya lo veíamos, ¿no? Como el lobo, ¿no? Que está esperando decir, no, ese señor ha tenido antecedentes, el señor no es de credibilidad. Pero entonces nosotros, ¿qué se hizo? Se adelantó. Y al adelantárselo, pues no, el juez ya, señor, ¿qué va a preguntar si ya el señor nos está refiriendo de que sí, que antes ha tenido problemas y que está acá simplemente para hablar del tema preciso y puntual? Muchas gracias, siempre es bueno hacer jurisprudencia, un fuerte abrazo. Gracias, Gracias, Pablo. doctor. Y me vas a dar pie a dar un par de casos. Me has hecho recordar un par de casos. Primero, en primer lugar, el último caso, la debilidad. Nuestras debilidades tenemos que señalarlas nosotros, no esperar que la contraparte lo haga. Nosotros tenemos que reconocer, por eso es bueno esa estrategia de señalar cuáles son las debilidades de nuestro testigo. Importantísimo, para evitar de que la contraparte lo haga. En segundo lugar, tú me has referido, fíjate, tú me has hecho recordar, hace un par de meses estuve en un juicio oral, también por una violación de menor, y le hice una pregunta al perito psicólogo forense que hizo la evaluación de la menor. Y le pregunté si la menor podría haber sido manipulada por una persona mayor. Y él refirió que sí, por ejemplo. Ya eso, miren ustedes, es una pregunta que, como tú indicas, podría generar efectivamente. ¿No? La tesis de nosotros es que había sido manipulada prácticamente todo el caso, ¿no? La madre de la menor habría realizado algunas conductas con tendientes, evidentemente, a generar una responsabilidad penal y el propio perito psicólogo aceptó efectivamente. Otra cuestión que es interesante, ¿eh? Mira, mira, Pablo, una cuestión que es interesante. Por ejemplo, hace un tiempito atrás tuve un caso en donde una mujer había señalado que había sido víctima de violencia psicológica. Va al centro de emergencia mujer y ustedes saben que el centro de emergencia mujer tiene psicólogos, abogados. Pasa inmediatamente un examen, una evaluación psicológica. ¿Y qué dice? Miren ustedes, la perito, la psicóloga, señala que está terriblemente afectada cada vez que escucha el nombre de su víctima, de su agresor, la afecta, o sea, afectadísima. La fiscalía dice, una prueba más grave, más grande es pasar un protocolo de pericia psicológica en el Instituto de Medicina Legal y ordena que se realice ello. Pero la respuesta o el resultado fue completamente diferente. La perito, psicóloga forense, concluye de que no hay ninguna afectación psicológica. En control de acusación, la fiscalía solamente utiliza como medio de prueba ser actuado en juicio, solamente rompiendo su objetividad, solamente utiliza el examen realizado y la evaluación psicológica realizada en el Centro de Emergencia Mujer. Pero no soy yo, particularmente, que estaba en el control de acusación, presenté como medio probatorio de ser actuado en juicio el protocolo de pericia psicológica realizado en el Instituto de Medicina Legal. Por eso es importantísimo el control de acusación. Ojo, hace un tiempito atrás hubo un caso efectivamente, un sujeto, un señor, un joven que había dicho de que lo habían asaltado 3 personas en un lugar oscuro, lo habían golpeado, lo habían maltratado, lo habían dado de alma, y al momento de realizar su examen médico legal a las pocas horas de los hechos, el examen médico legal indicó que no había ningún tipo de lesión. Mira, Pablo, ningún tipo de lesión. La fiscalía no consideró ese certificado médico legal como prueba para ser actuado en juicio. Pero la abogada que estuvo en control de acusación tampoco lo hizo. Ni en juicio, tampoco el abogado, que era otro, lo planteó tal vez como prueba excepcional, tampoco. Los jueces en juzgamiento resolvieron sin saber, sin conocer ese certificado médico, que cuestionaba la posibilidad de robo grabado, obviamente,
La víctima dice, me han golpeado, y al momento de revisarlo señalan que no tiene ningún tipo de lesión. Cuestiona, por lo menos, la posibilidad de robo agravado. Yo me hice cargo en segunda instancia en la apelación, Pablo, y presenté como prueba excepcional ese certificado médico legal que fue considerado, fíjense ustedes, como prueba excepcional, felizmente. Entonces vemos nosotros que es importantísimo también verificar, estar muy atentos al control de acusación y presentar los medios probatorios que pueden ser favorables, que pueden ser considerados en juicio. Porque si no, en juicio podrían los jueces resolver sin tener a la mano de repente medios probatorios que sean importantes. Y la verdad es que vemos muchos casos en los que la fiscalía pierde prácticamente la objetividad, ¿no? Y lo que busca de repente son medios probatorios para ganar el juicio, ¿no? No importa mucho el tema de la verdad, ¿no? Y en todo caso el juez se dará cuenta, piensan así muchos, el juez se dará cuenta si hay responsabilidad o no. Esto es una cuestión muy, pero muy preocupante. Y hay que estar muy atentos a ello. Terminamos con el comentario de Bernardo. Bernardo dice, doctor, en el interrogatorio en etapa policial, ¿puedo decirle a mi patrocinado que guarde silencio ante el fiscal, ante la policía y también ante el abogado de la contraparte? Pero si le puedo decir que responda a las preguntas que yo como su abogado le voy a hacer como estrategia, ¿se puede? Claro que sí. Bernardo, derecho a no autoincriminación. El imputado tiene derecho a declarar las preguntas que crea conveniente. Desde etapa policial, cualquier etapa, desde la etapa preliminar, de investigación preliminar, Bernardo, ese derecho se mantiene, consagrado en el título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por, bueno, compartir. Ah, ya, Pablo, adelante, Pablo, te escuchamos, estás levantando la mano de nuevo. Adelante, Pablo. Sí, doctor, de nuevo, disculpe. Existe la libertad de prueba, ¿no? Libertad probatoria, que Eso. nos permite ingresar muchas, muchas, muchos indicios, ¿no? Al proceso. Pero también debería, bueno, ya creo que se está tomando muy en cuenta la racionalidad de la prueba. Hubo un caso hace unos 5 segundos, le quito. Hubo un caso hace unos años, un asalto en la farmacia Independencia. Un chico es procesado porque supuestamente ataca a otro muchacho y le quita 500 soles de la billetera y lo ataca con un machete. El chico es procesado y ahorita está sentenciado. Estoy viendo ese caso. Pero ¿qué pasa? La víctima tiene antecedentes penales, antecedentes policiales, antecedentes judiciales, tiene un sinnúmero de antecedentes, caballero. Y el sentenciado no tiene ni una sola denuncia, no tiene ningún proceso, no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está la racionalidad de los jueces para determinar cuál es el verdadero valor de la prueba? O sea, ¿dónde está el raciocinio, ¿no? que debemos utilizar y que se debe utilizar? Porque no se puede a un joven que nunca ha tenido un problema, que no nos indica una cámara de video, que solamente el simple testimonio de una persona y del agraviado lo manden. Ahorita está con robo agravado, está por 16 años. Estamos viendo cómo se pueden mover las cosas. Recién me llegó el caso hace una semana, pero no es lógico, pues, ¿no? Es a veces la presión mediática, la prensa, todo hace que las cosas vayan hacia lo negativo, cuando debería ser lo contrario. El sistema judicial debe ser autónomo totalmente y no debe dejarse influenciar. Doctor, un abrazo, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Sí, Pablo, y tienes razón. Y te cuento también otra anécdota. No, hay que ver qué pruebas uno puede presentar. El que presenta más pruebas no siempre gana. Ojo, hay que evaluar qué pruebas presentamos. Las pruebas que tenemos que presentar en juicio son aquellas que no pueden ser cuestionadas o que el cuestionamiento no puede dañar nuestra teoría del caso. Les cuento, hace un tiempito atrás tuve un caso en donde mi patrocinado me decía, doctor, tengo 20 pruebas de los hechos que no. Y empecé a evaluar las 20 pruebas y me di cuenta que solo 2 podían ser utilizadas y que no iban a ser cuestionadas por la fiscalía. O si eran cuestionadas, no alteraría
la teoría del caso. El que presente más pruebas no gana. Hay que presentar las pruebas que puedan generar menos cuestionamientos. Eso ténganlo en cuenta también, porque es muy importante, porque recuerden que cuando uno presente pruebas, por el contradictorio, la contraparte va a tener la posibilidad de cuestionar. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Ángela dice, buenas noches, doctor, una consulta. ¿En juicio oral se puede interrogar a un perito diferente el cual no ha tomado el examen psicológico? Mira, es cuestionable. Solamente puede ser considerado un testigo de repente experto, Ángela, siempre y cuando sea considerado un testigo experto. Pero tiene que haber un motivo, evidentemente, para ello. Hay testigos expertos, o sea, un testigo que tiene alguna experticia en particular y que puede dilucidar una circunstancia, pero solamente en ese caso. Como perito, definitivamente no, Ángel. Definitivamente no. Si no ha hecho una pericia, no puede ser considerado como perito. ¿Ok, Ángela? Patricia, ¿cómo estás, Patricia? Buenas noches. Doctor, disculpe, todo iba bien hasta que mi patrocinado en examen psicológico cuenta que tuvo relaciones sexuales con la agraviada, con su consentimiento, y eso bastó para que lo sentenciara. Ese es el tema. Si es que él ha negado desde el comienzo y luego haber reconocido, eso puede generar un cuestionamiento, evidentemente. Ahí la estrategia tendría que haber cambiado y la recomendación muchas veces es que la teoría del caso no puede cambiar de manera dramática, ¿no? Sí puede cambiar, pero no de una manera sustancial. Se pierde credibilidad, Patricia, y ahí se olvida. Olvídate. La pérdida de credibilidad puede, como les he indicado, generar la pérdida del proceso. Si es que no se demostraba consentimiento libre de la agraviada, pues era bastante difícil, obviamente, ya el reconocimiento en el examen psicológico de la actividad sexual. Por eso es recomendable siempre también asesorar a nuestros patrocinados para los exámenes también que se les pueda dar, tanto psicológicos, psiquiátricos o de otro tipo de exámenes. Hay que recomendarles hasta dónde puede llegar, a dónde puede apuntar, qué es lo que puede decir, qué no es lo que puede decir, qué es lo que podría generar en contra de él. Porque es increíble desde mi punto de vista, Patricia, un examen psicológico desde mi punto de vista es un examen bastante subjetivo, es muy subjetivo, porque el examen psicológico depende obviamente de la percepción que tenga el psicólogo. El psicólogo A, si vas a un psicólogo A, Patricia, te va a decir A. Si vas a un psicólogo B, te va a decir B. Si vas a un psicólogo C, te va a decir como conclusión C. Y es que la psicología no es una ciencia exacta. Por eso me parece a mí muy, pero muy terrible que se haya con una pedida psicológica generado responsabilidad. Pero el problema es que él declaró de esa manera. Por eso es bueno preparar también a nuestros clientes para que sepan qué declarar cuando le toque pasar por estos exámenes que pueden ser traumáticos también. Yo tuve un caso donde la psicóloga señalaba que mi patrocinado era tímido y ella empezó a hablarle o preguntarle de aspectos sexuales y en sus conclusiones señaló que esta persona no respondía claramente y la pregunta era en el contrainterrogatorio, Patricia, ¿una persona tímida va a hablar libremente de esos aspectos sexuales? No, me dijo, claro, pues. Obviamente, si una persona común, cualquier persona en la sociedad tiene un poco de pudor, peor imagínense ustedes una persona que es tímida. Y eso generó el cuestionamiento. O sea, lo que era negativo, lo que la fiscalía quería utilizar, miren ustedes en contra de mi patrocinado al final, yo lo utilicé a mi favor. Es importante por eso, Patricia, el contrainterrogatorio, ¿no? Es muy importante. Marino dice, olvidaba registrarme. Ya. Patricia, claro, claro, cuestionar obviamente, ¿no? Ver cómo ha sido el examen, verificar en todo caso si hay consentimiento, si hay demostración de ello, o dos, cuestionar la pericia, ¿no? Determinar de repente que ha sido inducido, dependiendo de las preguntas obviamente que se realicen o cómo se ha realizado, ¿no? Habría que examinar bien. Doctor, dice Aide, ¿se puede ofrecer pruebas en juicio si no se hizo en etapa anterior? Sí, pero de manera limitada, Aide. El Código Procesal Penal establece que puede haber prueba nueva. O sea, prueba nueva es aquella que se ha actuado después del control de acusación, que la parte ha tomado conocimiento después del control de acusación, dice el Código Procesal Penal. Esa es la prueba nueva.
La segunda, el reexamen. Se puede pedir al juez de juzgamiento que se reexamine una prueba que ha sido rechazada en control de acusación. Y la tercera es la prueba excepcional, llamada también prueba de oficio. Cuando termine la actividad probatoria, se puede plantear al juez de juzgamiento o jueces de juzgamiento que se acepte una prueba excepcional, una prueba de oficio. Pero obviamente tiene que ser una prueba determinante, importante, que pueda variar la posición o pueda darle una idea de certidumbre al juez. Tiene que ser una prueba importantísima. ¿Ok? ¿Ok, Aide? Esas son las únicas circunstancias, las únicas situaciones que señala nuestro Código Procesal Penal. Patricia, ok, gracias. Doctor, si hablo a pesar... ok. Si hablo a pesar de que el juicio guardó en silencio. Hay que tener mucho cuidado por eso con las declaraciones. Mucho cuidado. Pablo dice, hay que ver la edad de la víctima. Si es menor de 14 y no existe consentimiento. Efectivamente. No, a partir de los 14 años hay libertad sexual, menos de 14, indemnidad o intangibilidad sexual es el bien jurídico protegido. Efectivamente, Pablo. Walter dice, ¿qué hacer si la fiscalía no quiere aceptar medios de prueba periféricos de la defensa durante la investigación preparatoria? Presentar una tutela de derechos, Walter. Presentas un medio probatorio a ser actuado, la fiscalía te lo rechaza o no lo quiere recibir, tutela de derechos, te están afectando el derecho a probar. Ante el juez, presenta tutela de derechos para que el juez examine efectivamente ello y ordene a la fiscalía que actúe esa prueba, ¿no? Exactamente, tal como Pablo lo está señalando en ese momento. Perfecto, queridos amigos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Les envío un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Cuídense mucho, por favor, disfruten su noche del comienzo de semana de lunes y nos vemos en cualquier otra oportunidad. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Cuídense mucho, por favor. A mis amigos de CEPRE Perú también un fuerte abrazo y nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias, estimado doctor Jorge Pérez. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su excelente ponencia, como siempre muy práctica y enriquecedora. También deseo agradecer a todos nuestros participantes por su compromiso y contribución. Nos vemos en el próximo módulo. Que pasen muy buenas noches.